Historias de un paramédico. Saludos gente, empecé a contar anécdotas o historias que me han pasado como paramédico o siendo voluntario de Cruz Roja. La historia de hoy es una segunda oportunidad. Resulta que nos entra la llamada a la estación de una paciente que estaba en un paro cardíaco, acudimos de inmediato al llamado, y cuando llegamos al sitio, la mujer estaba tirada en el piso. Cuando mi compañero y yo estábamos dentro de la casa, de repente se oye el ruido de cómo tiran la puerta principal. Cuando vimos, era un hombre alto, con una mirada de que estaba drogado. El hombre saca un revólver y nos apunta a mi compañero y a mí. Nosotros sin decir nada, el hombre empieza a buscar medicamentos en el bolso para robárselos, y para peor, la mujer del piso no tenía absolutamente nada. Ahí nos dimos cuenta que todo era un complot para robarnos. Afortunadamente alguien de afuera se percató del asunto, llamó a la policía y llegaron casi de inmediato. El hombre nos agarró de rehén, y nosotros cagados del miedo. Él solo nos decía que nos iba a matar. En un intento de negocio con la policía el hombre se hartó y solo escuché dónde cargó el arma. El hombre nos apuntó directo a la cara, primero a la del compañero y cuando jaló del gatillo, este por alguna razón se quedó trabado. Fue cagada y media, literal vi pasar mi vida en un segundo. Como él estaba muy drogado en algún momento cayó al piso en un estado de transición y fue así como pudimos escapar. Se preguntaran por la mujer, bueno ella tomó unas jeringas y ampollas del bolso y escapó. Esto sucedió en Bajo de los Molinos Heredia. Paramédicos, ¿cuál es la llamada más espantosa, perturbadora a la que alguna vez han respondido? Comentario 1. Yo tengo conocimientos en extracción y rescate. La cuestión es que hace un tiempo venía por la carretera como a las 3 de la tarde, manejando tranquilamente, cuando de pronto en el sentido contrario veo un carro volcándose y dando vueltas por el aire. Dio varias vueltas hasta que la pared de piedra del costado lo recibió. Paré mi carro en la isla en el centro de la carretera y me bajé inmediatamente a ayudar. Había olor a pólvora de las bolsas de aire. El carro quedó bastante estable porque aunque quedó completamente volcado estaba apoyado en la pared. No pude desconectar la batería porque quedó completamente de ese lado. La ventana de atrás se quebró así que me metí a sacar al conductor que, al verlo, me pegó emocionalmente. Era un señor muy parecido a mi papá, adulto mayor. Él estaba consciente y le ayudé a salir por la ventana por la que me metí. La cuestión es que una ambulancia privada paró a revisar el señor, solo tenía una cortada pequeña en la cabeza y estaba con la presión alta, probablemente producto del susto, pero fuera de eso todo bien. Cuando lo sentamos en la ambulancia lo único que me decía era que ocupaba su celular, que ocupaba de volverse a sacarlo con mucha insistencia. Ya hablándole un poco más fuerte le indiqué que primero necesitábamos revisarlo y que luego podíamos pensar en eso, que lo primordial era saber que estuviese bien y con eso se calmó. Al ratito me comenta que es que necesita llamar a su vecina, que perdió el control del carro porque recién lo habían llamado que se le estaba quemando su casa que quedaba en Orotina y que iba para allá. Yo me quedé como en shock pero traté otra vez de calmarlo y le dije que yo personalmente le iba a ayudar a buscar el teléfono una vez que lo revisaran bien y que la prioridad en ese momento era él. En eso llegan los bomberos, la unidad que despacharon era de Belén y les pregunto que qué había pasado con Atenas que era la más cercana. Me dicen que ellos están cubriendo Atenas porque ellos andan atendiendo un incendio, en Orotina, ayudándole a Orotina. Les comenté la situación a los muchachos, y bueno, para no cansarlos con el cuento encontramos el teléfono del señor metido en el dash del carro, entre tantas vueltas que dio se metió ahí. Luego encontramos las llaves y otras cositas que el señor estaba preocupado por encontrar. Comentario 2. Familia de 4 personas en el auto, mamá conduciendo, hija adolescente en el asiento delantero, abuela e hijo de 5 años atrás. Mamá estaba enviando mensajes de texto mientras conducía y no notó una gran curva en la carretera, se fue de frente, de conductor a conductor, con un camión transportador de grava de 18 ruedas sin que ninguno de los dos tuviera tiempo de tocar los frenos. Mi compañero llegó un minuto antes que yo y lo primero que vi al llegar fue a él, llorando, sacando del auto al niño de 5 años sin vida cubierto de todo tipo de fluidos. Me acerqué a lo que quedaba del lado del pasajero del vehículo y había sangre y materia cerebral por todas partes. Mamá, conductora, estaba hecha pedazos, el brazo completamente amputado todavía estaba atrapado entre el volante y el tablero, capó, motor. Abuela inmovilizada detrás de ella, con la espalda y el cuello rotos, decapitada internamente. Solo sobrevivió la hija adolescente que iba en el asiento delantero. Así fue como determinamos que mamá enviaba mensajes de texto y conducía. He respondido a muchas cosas horribles, pero esta fue sin duda la más inquietante.
Mi hija tenía la misma edad que el pequeño y nunca me quitaré la imagen de su triste cuerpo sin vida y de mi compañero llorando mientras se lo llevaba. Como dijeron los demás, generalmente las cosas que involucran a niños son difíciles de manejar. Comentario 2. Vi a un joven, de unos 20 años, que había apoyado la cabeza en las vías del tren por alguna razón que no sé. Tengo innumerables historias que perseguirán tus sueños. Ya no soy médico. Comentario 3. Bombero aquí. Una vez respondí a un accidente de vehículo contra camión de 18 ruedas, donde el automóvil se detuvo frente al camión, que iba aproximadamente a más de 110 km por hora. El coche se incendió después. Inicialmente, reportaron en la llamada un incendio de vehículo, pero cuando llegamos, parecía como si un automóvil hubiera explotado en medio de la carretera de 5 carriles. Sacamos al pasajero al llegar y recuerdo vívidamente que mi capitán lo roció con la manguera porque se estaba quemando. Probablemente murió en el impacto, pero todo, excepto su brazo derecho, que había estado afuera por la ventana, resultó gravemente quemado. Mi ingeniero, que lo sacó, dijo que al primer agarre sintió que la piel cedía hasta llegar al hueso. Así de graves fueron las quemaduras que sufrió el pasajero. Después del accidente y el incendio, lo único que quedó del conductor fue un montón de partes humanas fundidas en lo que quedaba del asiento y el piso del conductor. Estaba irreconocible hasta que el forense empezó a intentar sacarlo y vi algunas costillas. Parte de la cara del conductor había quedado cortada tras el impacto y estaba tirada en la carretera entre las diversas piezas del coche. Me persiguió durante mucho tiempo. Lo bueno es que mi adorable sobrino nació ese mismo día. Carita sonriendo. Comentario 4. Paramédico aquí. Son como las 11:30 de la noche y recibimos una llamada de una mujer embarazada que experimenta calambres y grado vaginal. Excelente. Entramos en escena y encontramos a esta señora parada en el camino de entrada temblando, pálida y alterada. Ella no respondía a mis preguntas y no había nadie más cerca. Supuse que perdió mucha sangre y usé un Doppler para escuchar los tonos del corazón fetal. Una vez que la llevamos a la ambulancia, nada. Le dije a mi compañero que iba a revisar el interior para ver si había alguien más allí, así que agarré la linterna y me dirigí hacia el garaje abierto. Noté que había mucha sangre en el interior, así que lo seguí y encendí las luces de la casa a medida que avanzaba. Me llevó a través del garaje, la cocina, la sala de estar y al baño donde la única luz de la casa ya estaba encendida. Llamé. Paramédicos. ¿Hay alguien aquí? Ninguna respuesta. Abro la puerta del baño y noto el rastro de sangre hacia el inodoro. Justo al lado del baño había un feto abortado, entre 28 y 32 semanas. Fue asqueroso. Olía fatal y de repente me sentí realmente asustado. Recordé que las madres todavía tienden a necesitar tiempo para establecer vínculos afectivos con sus hijos después de un aborto espontáneo, así que levanté al niño, puse el cuerpo en una bolsa y luego regresé a la ambulancia. Una vez dentro, mi compañero le había administrado líquidos al paciente y le conté lo que encontré. Decidimos simplemente salir a la carretera y llevarla al hospital y en el camino, ella no dijo nada por un tiempo. Finalmente, la mamá me miró y sencilla y silenciosamente me preguntó si podía tener a su bebé. Le dije por supuesto y le entregué el feto muerto, aún en la bolsa. Lloró y lo sostuvo con fuerza durante el resto del viaje. Me quedé sentado en silencio observando sus signos vitales y sosteniendo su mano. Comentario 5. Paramédico del Reino Unido aquí, atendí una llamada hace unos años, parecía común y corriente. Llegué a la casa para ser recibido por una mujer de 45 a 50 años. Sintiéndome horrible en general al entrar, el hedor era horrendo, había comida podrida por todas partes, excrementos de animales por todas partes, y ella no se había movido de esta cama en años, por lo que la cama se había derrumbado y podrido en su mayor parte, mientras ella acababa de defecar en el lugar donde yacía, y su trasero había crecido alrededor de donde estaba. Además tenía heridas que no tenían posibilidad de sanar, por lo que todo su trasero se estaba pudriendo. Quemé mi uniforme después de eso, por mucho que lo lavara no iba a quedar tan limpio. Comentario 6. Soy médico desde hace mucho tiempo. Lo más desagradable que recuerdo recientemente es una llamada de hace unos 2 años. Estaba a cargo del 911 en una ciudad del Medio Oeste. La llamada llegó como una queja de obstetra/ginecólogo. Empezamos a responder a la llamada y mi radio suena.
Despacho al médico 25. 25, adelante. Tenemos más información sobre su llamada de la policía en la escena. Los policías siempre estaban con nosotros en las llamadas. Adelante, despacho. 25, le están enviando por una vagina quemada. ¿Cómo? Repítelo de nuevo. No lo copié. Sinceramente, estaba pensando que los escuché mal o algo así. Negativo 25, me copió. Me reí y dije 25, copiado, así que nos dirigimos al lugar. Llegamos a la escena en un parque de casas rodantes. He estado aquí por enésima vez esta semana. Clase socioeconómica baja y muchos narcóticos pasaron por aquí. Entro en la casa rodante. Está muy bien cuidada y limpia, salvo por el humo de cigarrillo. Hay una joven de unos 17 años sentada en una silla. No lleva pantalones ni ropa interior, solo una toallita húmeda en la ingle. Sus padres estaban a su lado. Y le dije, mi nombre es John y soy médico del departamento de bomberos de la ciudad. ¿Qué pasó? Hace una pausa y dice, bueno, echa un vistazo. Así que le quito la toallita y me asqueé de inmediato. Su vagina se veía horrible. Había un fuerte miasma químico, había pequeñas cantidades de sangre sobre ella y alrededor, y su cabello estaba irregular y había lo que parecía pus. Dije, Jesús, ¿qué pasó? Dijo, mi novio me contagió ladillas. A lo que respondí, las ladillas no le hacen esto. Y ella dijo, lo sé. Pero no quería que mis padres lo supieran, así que no pude ir al médico. Así que le rocié Raid. Me quedé atónito. Lo único que pude decir fue, ¿el material para matar hormigas? Ese Raid. Ella dijo, no, creo que era el que funciona para matar avispas. Así que, en resumen, la chica tiene sexo, contrae una ETS y activa la opción nuclear. El paramédico aprende que la estupidez humana es infinita. Comentario 7. Mi padre respondió a 2 llamadas en 2 días que lo llevaron a dejar su trabajo como paramédico y cambiar completamente de carrera, después de una larga estadía hospitalaria debido a un trauma psicológico. La primera fue un incendio en una casa con una niña preadolescente atrapada dentro. Todas las ventanas estaban enrejadas y los bomberos no podían abrirlas lo suficientemente rápido, por lo que todos vieron como la niña moría quemada de pie en el marco de una ventana contra los barrotes. La segunda fue una niña que había sido violada por un hombre adulto. Sus genitales estaban irreconocibles. Mientras la policía arrestaba al hombre, mi padre lo atacó y prácticamente le destrozó la cara antes de que los oficiales se lo llevaran. Comentario adicional. Tu papá es un hombre valiente. Comentario 8. Respondo por mi yerno. Era coordinador de despacho del 911. Recibió una llamada en pleno verano. Un padre compró una cortadora de césped comercial de radio de giro cero para cortar y mantener un área grande. Empezó en el otro lado del lote y se dirigía hacia la casa. Una niña de 5 años corrió hacia su papá a través de la maleza alta. Papá nunca la vio girar al final del lote y tiró a la niña al suelo y la atropelló. No fue un buen día para la policía estatal, el departamento de bomberos, el departamento del sheriff, el servicio médico de urgencia y todos en la comunidad. El joven padre y la madre nunca se recuperaron.